Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Israel Winnicki para seguir hablando de Por Israel en voz, como solemos hacer cada semana en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Israel? Shalom, ¿cómo están? Muy bien. Como siempre nos traes temas de actualidad y de historia. En este caso empezamos con algo muy de actualidad, ¿no? Así es. Pero igual tengo que historiar un poco el tema. Hasta el 2007, 250.000 gazatíes trabajaban en Israel con permisos de trabajo. Principalmente trabajaban en la construcción y en la agricultura. Muchos de ellos también trabajaban hasta el 2005 en los asentamientos que había en Gaza, en Gush Katif. Ganaban salarios similares a los de los trabajadores israelíes, con todos los beneficios sociales, etcétera, etcétera. Cuando Hamás toma el poder en la Franja de Gaza a través del golpe de Estado, esos permisos fueron cancelados. Y esos 250.000 gazatíes no pudieron volver a trabajar en Israel. ¿Qué ocurre? Eso provocó un gran índice de desocupación en la franja, situaciones de miseria, agravado por el hecho de que de los ataques periódicos de Hamás contra Israel y la consiguiente respuesta de Israel hacia Gaza con bombardeos. Ahora el gobierno de Israel está tomando una decisión que tiene dos objetivos. Primero, paliar la situación de los gazatíes, paliar la miseria, la falta de trabajo, otorgando permisos de trabajo en Israel para esos gazatíes. Y el segundo objetivo es debilitar aún más la autoridad de Hamás y la yihad islámi en Gaza. ¿Por qué? Porque si la gente ve que el temible enemigo sionista en realidad le está dando lo que sus dirigentes no les dan, o sea, trabajo y la posibilidad de alimentar a sus familias, inclusive profesionales que hay en la Franja de Gaza que no tienen trabajo, pensemos que un salario mínimo, un salario en Gaza asciende a 43 shekel diarios, porque en Gaza siguen usando el shekel. O sea, el 21% de los que ganarían trabajando en Israel. Y que hay universitarios que están dispuestos a trabajar por 10 shekel diarios, si pueden encontrar alguna oportunidad de empleo. Todo eso va a hacer que la posición de Hamás y la yihad islámi se debilite. Ellos no van a poder seguir, el pueblo ya no va a seguirlos como hasta ahora. Y es más, si los gazatíes ven que al primer conato de ataque por parte de los grupos terroristas de Gaza, Israel cierra las fronteras y no los deja pasar para trabajar, ¿qué va a pasar? Se van a rebelar contra sus propios dirigentes. Y eso es el segundo objetivo de Israel, terminar con el dominio de los grupos terroristas en Gaza. Que los gazatíes puedan vivir tranquilos. Me contaba una persona acá en Israel que en una época a él le gustaba ir con la esposa a las playas de Gaza, donde eran atendidos en los restaurantes gazatíes con un servicio de primer orden, una comida exquisita. También cuando querían comprar verduras o pescado fresco iban a Gaza, que eran de mejor calidad que las verduras que las que compraban acá.
el mecánico de Gaza les reparaba mucho mejor el coche y más barato que un mecánico israelí. Y que todo eso se cortó. Ahora pensemos, los gazatíes recuerdan eso, no hace tanto tiempo que terminó. Y si ahora los gazatíes tienen la posibilidad de volver a eso, yo creo que a los grupos terroristas no les va a quedar mucho tiempo en el gobierno de la franja. Pero la pregunta que tengo es, si esto es así, ¿por qué han pasado 14 años para que Israel ponga en marcha esta iniciativa? Mira, primeramente, que antes no podrían haberlo hecho por una sola y sencilla razón. Todavía jamás estaba en una posición de fuerza dentro de la franja. Todavía la gente de Gaza creía en Hamás. Después del 2014, ya la gente empezó a creer menos en Hamás. Y la última ronda, cuando vieron que el odiado enemigo sionista, entre comillas, no bombardeaba indiscriminadamente, sino solo bombardeaba los lugares ocupados por Hamás y la Yihad Islámica, se dieron cuenta que, primero, que Israel no está contra ellos, sino contra Gaza, contra los dirigentes, contra los grupos terroristas. Segundo, que todo lo que le prometieron después de haber sufrido en todas estas guerras los grupos terroristas no lo cumplieron. Gaza no fue reconstruida, sigue el bloqueo, no le construyeron el aeropuerto, no hay trabajo, y el único alimento que entra vía Israel. Ahora, digamos que las cosas, y aparte otra cosa, en Egipto hay un gobierno que está presionando también a Hamás, y es un fiel aliado de Israel en la lucha contra Hamás, no porque nos quieran mucho más los egipcios, sino porque odian mucho más a Hamás. Vos sabés cómo son las relaciones entre los árabes. No es el que quiere más a uno, sino el que odia menos a uno. Así que este es el momento oportuno para iniciar esto. Por eso Israel esperó. Bueno, esperemos que realmente esto se traduzca en una relajación de las tensiones en la zona, como tú dices, también en un abandono de las tesis más extremistas y terroristas, por el bien de todos, pero especialmente en este caso de los propios gazatíes, ¿no? Sí, mira, yo te voy a decir algo. En el hospital Soroka de Beersheba muchos gazatíes se atienden en especial en oncología. Y lamentablemente tanto mi esposa como yo fuimos también atendidos en oncología. Gracias a Dios estamos bien. Y hablábamos con los gazatíes. Y realmente ellos no quieren la guerra. Ellos quieren vivir tranquilos. Son gente simple. No entienden de política. No les interesa la política. Quieren darle de comer a sus hijos. Y lo merecen. Pero también está el hecho de que Israel cuida a nuestros hijos. También. Por eso se esperó tanto tiempo. Muy bien. Creo que también tienes otros temas de los cuales querías hablar, ¿no? Sí, uno muy breve. Sabemos que hay tensiones entre Azerbaiyán e Irán, tensiones fronterizas. Irán lanzó la especie de que hay tropas israelíes en la frontera con Azerbaiyán. Ahora, ¿qué ocurre? También han publicado en su órgano de propaganda, Hispan TV,
que los azeríes quieren que los sionistas se vayan de su territorio. Ahora bien, ¿qué dijo Azerbaiyán? ¿Qué dijo el gobierno azerí? Rechazaron las afirmaciones iraníes de que las fuerzas israelíes están presentes en la frontera entre Azerbaiyán e Irán. Y advirtieron contra las provocaciones iraníes. ¿Qué pasa? Azerbaiyán es cliente de Israel en material de defensa, material militar. Y depende mucho de Israel para su defensa. Entonces, ¿qué pasa? Son considerados enemigos por Irán, por cuestiones estratégicas. Aparte, Irán sabe que todo el espionaje israelí sobre los sitios iraníes parte de Azerbaiyán. Repito, país fronterizo con Irán. Y quieren provocar una guerra con Azerbaiyán. ¿Para qué? Para poder ver si pueden destruir el vínculo entre Israel y los azeríes y poner el pie también en ese país, lo que le quitaría a Israel también una base estratégica en caso de guerra con Irán. Pero digamos que los azeríes saben hasta qué punto necesitan a Israel, y más con los conflictos que tienen con los armenios, más con el posible conflicto que pueden tener con Irán, y van a desestimar las denuncias iraníes, que además son falsas completamente, porque no hay tropas israelíes en la frontera, como ellos afirman. Vamos a esperar también. El Medio Oriente es así, hay que esperar siempre, porque puede ocurrir lo imprevisto. Muy bien, esta es la noticia breve que querías comentar, y ahora otra última noticia, ¿no?, que tiene que ver con la historia, en este caso. Sí, durante 2000 años el pueblo judío fue cargado con una acusación, la acusación de deicidio, asesinato de Dios, sería la traducción exacta. La Iglesia fomentó siempre la acusación de que el judío había asesinado a Jesús y que el judío cargaba con ese crimen eternamente. Y eso provocó muchas masacres, mucho sufrimiento a nuestro pueblo. En 1959, un papa, Juan XXIII, llamado Juan el Bueno, convocó un concilio. Ese concilio, que comenzó en 1962, trató diversos temas que hacían a la modernización, digamos, de la Iglesia. Pero una de las cosas que ha tomado, es liberar al pueblo judío de la acusación de deicidio. En la declaración final decía: si bien los dirigentes del pueblo judío en esa época pidieron la muerte de Jesús, no fue el pueblo. Los únicos culpables fueron los dirigentes. Ahora, dejemos de lado ese jueguito de palabras. Vamos a lo concreto. Ese concilio y la declaración Nostra Aetate de 1965 hicieron que el cristianismo, la Iglesia, mejor dicho, la Iglesia católica y el judaísmo limaran asperezas. Y
haya ocurrido un acercamiento entre las dos religiones, respetándose mutuamente. No solamente Nostra Aetate abrió las puertas para ese acercamiento, sino también abrió las puertas para el acercamiento con otras religiones, buscando una especie de unidad a través de la diversidad. No sé hasta qué punto esto tuvo éxito o no, o tiene éxito o no. Hay sectores dentro de la Iglesia que rechazan plenamente este pronunciamiento del Vaticano, lo siguen rechazando los sectores ultraconservadores, también dentro del judaísmo y dentro del Islam, porque también hablaron del Islam. Hay quienes rechazan esto, pero lo que no se puede negar fue que Juan XXIII tuvo una intención muy buena. Quiso hacer algo en favor de la humanidad y por eso merece todo el respeto. Y merece este recuerdo a ese concilio que él convocó, destinado a limar asperezas entre las religiones monoteístas y acercar más a la gente, de acuerdo a sus creencias, a Dios. Bueno, con esa efeméride del año 1962, en esta fecha del 11 de octubre, pues terminamos estos 3 puntos que hemos repasado en esta entrega de Por Israel en Voz. Ya saben que pueden encontrar más información y más análisis y muchos más comentarios en la página de Por Israel, que siempre ponemos como vínculo en nuestros programas con Israel Winicky. Muchas gracias, Israel, y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.